Bueno, listo, doctor. Bien, buenos días a todos. Es un gusto verlos nuevamente en esta sesión académica, interesados en su aprendizaje y su mejora como personal de la salud, que es algo muy importante para nuestra práctica médica diaria. Hoy vamos a tener un tema relacionado con menopausia. Agradecemos al Laboratorio de Astelas y al doctor Lazo por su aportación a la educación médica continua de nuestra asociación. Vamos a dar inicio a su sesión. Gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y una disculpa por la demora, se fue mía. En fin, pues si quieren empezamos luego para no tomarles más tiempo. Entonces les traigo esta charla que es nuevas opciones terapéuticas para el manejo de los síntomas vasomotores de la menopausia. Ahí está. Bueno, este es el deslinde de responsabilidades de la empresa. Y aquí la parte importante son estas dos. Estos son los correos para solicitar información médica en caso que lo necesiten. O con todo gusto se pueden acercar conmigo. O con no se escucha allá atrás, ¿verdad? Se pueden acercar conmigo o con la doctora Yatzul para solicitar información médica. Y este correo de aquí abajo es para farmacovigilancia. En caso que tengan un evento adverso de un medicamento de Astelas, ahí pueden reportar el evento adverso. Me presento con ustedes. ¿O no? Mi nombre es Rafael Lazo, soy enlace médico científico para Astelas. Yo soy médico de formación, me formé en Guadalajara, tengo un doctorado en ciencias biomédicas con orientación a neurociencias por la UNAM, y soy especialista en métodos estadísticos. He estado en la farma desde 2017, he estado en Novartis, Biogen, Roche y actualmente en Astelas. Y bueno, pues pasemos inmediatamente a la agenda. Ahí está. Entonces, hablemos primero acerca de síntomas vasomotores y de menopausia. Entonces, sabemos que hay menopausia, ustedes lo saben perfectamente. No sé por qué hace eso. Bueno, que la menopausia es una etapa importante en la vida de la mujer. ¿Cómo definimos menopausia? No, está bien. ¿Cómo definimos menopausia? Pues como el cese de las menstruaciones o del flujo menstrual durante 12 meses consecutivos. Y generalmente ocurre en un rango entre los 40 y los 58 años, con una edad promedio como de 52 años. Y esto significa el cese definitivo de la vida reproductiva de las mujeres, ¿no? Ya no va a haber ovulación, ya no va a haber preparación endometrial para recibir un cigoto. Y esto trae consigo muchos cambios. Esa sería la menopausia natural. También tenemos menopausia inducida y menopausia prematura. En la menopausia inducida, esta es secundaria a intervenciones quirúrgicas, a quimioterapia, por ejemplo. Y en el caso de la menopausia prematura, ocurre cuando tenemos todas las condiciones de menopausia natural, pero antes de los 40 años de edad. Es como si fuera una menopausia, pero adelantada, ¿sale? Se le conoce como insuficiencia ovárica primaria porque se termina la función ovárica de manera permanente, antes de lo que debería ser. Se han identificado muchísimos signos y síntomas asociados a la menopausia. La lista ya va en 270, ya bien identificados y reconocidos, pero aquí les presento los más comunes, ¿no? Y de hecho el más común de todos los síntomas de la menopausia, que es como muy característico, y con eso lo podemos identificar fácilmente, son los síntomas vasomotores, ¿sale? Caracterizados por bochornos durante el día y sudoraciones nocturnas durante la noche. A pesar de que los bochornos es lo más característico, que es esta sensación de calor que comienza en la cara y en el pecho,
¿sale? Y se acompaña de rubicundez y de disipación de calor. Lo es más común, son mucho más comunes y más disruptivas las sudoraciones nocturnas, que básicamente es como síntomas vasomotores o es un bochorno nocturno, pero que interrumpe el sueño. Y tenemos otros muchos cambios que se asocian a la menopausia. Por ejemplo, atrofia vulvovaginal, que es secundaria a la pérdida de estrógenos, trastornos del sueño, que es secundario directamente a la pérdida de estrógenos y secundario también a los síntomas vasomotores, entre muchos otros, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahorita está de moda en investigación la parte de pérdida de memoria y de concentración asociada a la menopausia, ¿no? Que le dicen el mental fog asociado a menopausia. Hay una escala que ustedes la conocen muy bien, que es el Stroh-Losten. Esta escala trata de armonizar o de estandarizar las etapas de la vida reproductiva de la mujer en diferentes etapas para que todos tengamos como la misma forma de comunicación. Para esta iniciativa, para este grupo de trabajo de Stroh, se reconoce 4 etapas relacionadas con la menopausia. La primera es la transición menopáusica temprana. Ahí tenemos un aumento en la variabilidad en la duración de los ciclos menstruales, ¿no? O sea, es decir, tenemos una diferencia persistente que no es de más de 7 días entre ciclo y ciclo, ¿no? Es cuando comienza como el ciclo irregular, ¿sale? Posteriormente tenemos la transición menopáusica tardía o etapa -1. Aquí es donde tenemos ya una amenorrea de más de 60 días. O sea, ya tenemos 2 ciclos, si la mujer es regular, 2 ciclos que se perdieron. ¿Sale? Y aquí ya vamos a empezar a observar alteraciones hormonales importantes. Y para posmenopausia temprana, aquí ya ocurrió, en este cambio, ya se cumplió el criterio de amenorrea por más de 12 meses, ¿sale? Por eso es posmenopausia. Y aquí tenemos un aumento de FSH y de estradiol, de solamente FSH y una disminución persistente de estradiol. Y posteriormente en la posmenopausia tardía, tenemos ahora sí cese completo de la actividad hormonal y reproductiva. Entonces, era lo que les mencionaba, durante el ciclo normal, que está en días, en esta gráfica, tenemos pues las elevaciones normales, ¿no? Que esperamos de LH y de FSH, y que estas se asocian con ovulación, y por supuesto, acompañando a FSH y LH, tenemos las variaciones en estradiol o en estrógenos. Durante la menopausia, y aquí quiero hacer la diferencia de que esto ya es en años, en la parte de aquí abajo, esto es en años, entonces tenemos una disminución del estradiol, ¿sale? Aquí tenemos el tiempo en el que inicia la menopausia, una disminución de estradiol y se acompaña de un aumento de FSH. Este aumento de FSH, a pesar de que es un marcador de que se acabó la actividad estrogénica, no se puede utilizar como diagnóstico de menopausia, porque se tarda hasta 2 años el FSH en terminar de estabilizarse, en elevarse por completo y terminar de estabilizarse. ¿Va? Aquí está. Entonces, los síntomas vasomotores ocurren en más de la mitad de las mujeres. Hay datos que arrojan, o cifras que arrojan, más del 80% de las mujeres tienen alguna forma de síndrome vasomotor. Ocurren entre los 40 y los 60 años. No necesariamente tienen que iniciar cuando inicia la menopausia, pueden iniciar incluso antes, cuando empiezan las alteraciones en el ciclo menstrual. Y estos síntomas, como les digo, son comunes en la menopausia, y la mayor parte de las veces son leves, pero en algunas mujeres, como entre el 10 y el 46%, y esto va a variar de región a región, entre mujer y mujer, esos síntomas pueden ser de moderados a severos, o sea, ya bastante molestos, ¿vale? La diferencia entre un síntoma vasomotor leve, uno moderado y uno severo, en el caso del leve, es que en el leve no tenemos alteraciones en la vida diaria. Es decir, tenemos el síntoma vasomotor y sí es molesto, sí lo sentí, pero no pasó nada, ¿no? El síntoma vasomotor moderado es, sí ya lo sentí, sí interrumpe un poco las actividades de la vida diaria, pero puedo continuar. Todavía puedo continuar, ¿sí? Es molesto, pero puedo continuar. Y severo es, me tengo que detener. Definitivamente ya esto es muy molesto, y tengo que detener la actividad de la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, es el típico que hemos visto, la mujer que tiene el síntoma vasomotor, o algunas lo han vivido, se tienen que parar y se tienen que salir de la habitación, ¿no? Porque no pueden continuar, porque es muy molesto. ¿Va? Es también interesante que los síntomas vasomotores persisten en promedio entre 7 a 10 años, y esto varía de raza a raza. De hecho, hay unos datos aquí bien interesantes, ¿sale? Y es el síntoma, es una cosa muy curiosa, hicimos una encuesta interna en Astellas, como parte de nuestra investigación de mercado para el producto, y le preguntamos a las mujeres y a los médicos, ¿no? ¿Por qué van a la consulta durante menopausia? ¿Y quién abre la conversación respecto a los síntomas vasomotores? Se me hicieron muy interesantes las respuestas. La mayor parte de las mujeres, de las pacientes, dicen que ellas tienen que abrir la conversación, porque el médico no lo ve,
¿no? Si ella no lo dice, no lo ven. Y se le pregunta al médico, el médico dice, no, yo le tengo que preguntar, porque si nadie le pregunta, ella no dice, ¿no? Yo ahí sí, yo no supe ya quién fue el responsable, ¿sale? Pero bueno, el punto es que parece que están muy normalizados los síntomas vasomotores, demasiado normalizados, tenemos que hacer algo al respecto, porque ya hay opciones terapéuticas. Como les decía, la prevalencia de síntomas vasomotores cambia de país a país y de región a región del mundo. En Europa, en la Unión Europea y en Estados Unidos, es menos común tener síntomas vasomotores leves en comparación con Asia, con China y con Japón. Ellos tienen mucho menos síntomas moderados y severos, mucho menos respecto a Europa y a Estados Unidos. En México la situación es muy similar a la de Estados Unidos. Y vean, aquí está la prevalencia de los bochornos asociados a la última menstruación. Entonces, estos son los años antes de la última menstruación, son después de la última menstruación. Y vean, cualquier bochorno, independientemente sea leve a severo, hasta el 74% de las mujeres en la transición menopáusica lo manifiestan. Pero vean cómo tenemos una buena proporción de mujeres, prácticamente la mitad, que un año antes ya está refiriendo síntomas vasomotores. Y de hecho, aproximadamente igual, alrededor de la mitad de estos síntomas son severos o moderados. Y esto era lo que les decía, perdón, esta de acá, me voy a saltar esta de acá. Esto es lo que les decía de que la duración de los síntomas vasomotores, del síndrome vasomotor, varía de raza a raza. Entonces sucede que, por ejemplo, aquí tenemos la línea sólida, son todos los participantes, ¿sale? Y cuando se llega a la mitad de la proporción de mujeres, que es como donde se mide el promedio de la duración de los síntomas vasomotores, entonces es como de 7 y 8 años, ¿no? Como de 8 años aproximadamente. Cuando tenemos, lo dividimos por raza, vean, las afroamericanas son las que más tiempo sufren síndrome vasomotor, se extiende la media, o el promedio de duración, se extiende hasta 10 años, y las hispanas no están tan atrás. Aproximadamente dura entre 9 y 10 años el síndrome vasomotor. Entonces es más prolongado en hispanas. De hecho, en México se hizo un estudio, el estudio WARM. El estudio WARM es fue una encuesta en línea, espontánea. A las mujeres se les preguntaba a través de correo electrónico si querían contestar en la encuesta, si querían participar. Y bueno, ellos contestaban y referían espontáneamente sus síntomas, ¿no? Aquí, lamentablemente, en ese estudio no hubo un control para asegurarnos de que tuvieran esos síntomas las mujeres. Esto fue autorreferencia. Entonces, tenemos que, vean, la mayor parte de las mujeres dice que tiene más de 6 síntomas durante la transición menopáusica, ¿sale? Ok, y los síntomas vasomotores no vienen solos. Los síntomas vasomotores provocan generalmente otras manifestaciones clínicas. De las más comunes es, por ejemplo, alteraciones en el sueño, ¿sale? Entonces, los síntomas vasomotores o los bochornos se asocian frecuentemente con alteraciones en el sueño porque interrumpen los ciclos normales de sueño y también disminuyen la calidad de sueño y la cantidad de sueño. Entonces, estas mujeres generalmente cuando tienen, y digo, muchas personas o lo hemos vivido a través de una mujer que conocemos que pasó por la menopausia, o lo han vivido en carne propia, tengo la sudoración nocturna, me levanto a las 2, 3 de la mañana, ya no me puedo quedar dormida, me tardo media hora o una hora en volverme a quedar dormida, y efectivamente dormí 3, 4 horas nada más esa noche, ¿no? Y eso sí me fue bien si me levanté una vez o 2 veces nada más. Hay mujeres que se levantan más veces, ¿sale? También se ha asociado los síntomas vasomotores, está fuertemente asociado a enfermedad cardiovascular. Eso está ya muy bien demostrado, que hay alteraciones aparentemente simpáticas. Los síntomas vasomotores es una manifestación de sobreactivación simpática o de aumento de la actividad simpática que probablemente está asociándose con enfermedad cardiovascular. También está muy asociado con pérdida ósea. Es un buen marcador la severidad y frecuencia de síntomas vasomotores con pérdida de la densidad mineral ósea, ¿sale? Y se está buscando en otras partes. Entonces ya, por ejemplo, se ha visto que tienen carga socioeconómica, los síntomas vasomotores. Esta cosa. Bueno, y vean, aquí de hecho para que vean qué tan fuertemente están asociados. Entonces, en este estudio, que fue de English en 2021, esto es muy reciente, muestra la proporción de síntomas asociados a síntomas vasomotores o de otras manifestaciones asociadas a síntomas vasomotores en la Unión Europea y en Estados Unidos. Entonces, prácticamente son proporciones similares, pero vean, el que está más afectado es el sueño, ¿sale? Ese es el que está más afectado, es lo que refieren las pacientes. Después viene lo de autocuidado, y esto lo refieren porque ya no es tan fácil
permanecer peinada, ya no es tan fácil permanecer maquillada, ya no es tan fácil permanecer limpia, no sentirse limpia, porque como tengo la sudoración durante el día, pues se siente uno ya sucio, ¿no? Entonces, el autocuidado. O también es, no salgo. Si tengo los síntomas motores y son muy molestos, pues salgo menos, ¿no? O no salgo tanto. Por ejemplo, si es una reunión que me puedo evitar, pues mejor me la evito, ¿no? Para no tener síntomas vasomotores enfrente de otras personas. En el trabajo también se ha referido mucho a eso, y de hecho tengo un dato aquí interesante, y en estado de ánimo, y entre otras cosas. Ahora, el National Sleep Foundation es otro estudio que se encarga en Estados Unidos de evaluar el sueño o la salud asociada al sueño en esa población. Y aquí, el estudio que les mostré va al revés, ¿no? Va de menopausia a ver las alteraciones en el sueño, ¿sale? Este estudio fue al revés. Le preguntó a las personas que tienen alteraciones en el sueño, bueno, ¿tú estás en menopausia, tienes síntomas vasomotores, o qué pasó, no? Entonces, vean aquí, las personas, ese es el total de personas con alteraciones del sueño, perdón, de menopáusicas con alteraciones en el sueño, y esas son las perimenopáusicas y las posmenopáusicas. Nos vamos a centrar acá. Entonces, les preguntan, ¿cuántas noches a la semana tienes problemas para dormir? ¿No? Entonces, vean, el 10% dice que todas las noches, ¿sale? Todas o casi todas las noches. El 10%, otra proporción similar, dice que algunas noches, ¿sale? Y otra proporción similar dice que algunas noches al mes. Si lo sumamos estos tres, que es cuando sí tenemos algunas alteraciones en el sueño, son aproximadamente el 30%. El 30% de las mujeres tienen alteraciones en el sueño, ¿vale? Y solamente por el hecho de tener menopausia. Ni siquiera es asociado a síntomas vasomotores. Esto solamente por tener menopausia, ¿sale? Ok. No, esto me lo voy a saltar. Y ahora quiero platicar acerca de alteraciones laborales. Entonces, está también muy bien, ya se ha estudiado que el riesgo de desempleo en mujeres con menopausia aumenta el 31%, sobre todo si los síntomas vasomotores son moderados o severos. O sea, aumenta una tercera parte de la probabilidad de ser despedido o de renunciar al trabajo, de perder el trabajo, solamente por tener síntomas vasomotores. Y de hecho, las alteraciones del sueño asociadas a los síntomas vasomotores provocan una reducción del tiempo laboral de media hora aproximadamente por semana. Yo sé que no parece mucho media hora por semana, pero, ¿cómo se llama? Si ustedes lo suman a lo largo de todo el año, el año tiene 52 semanas, entonces si suman las 52 semanas, pues eso quiere decir que perdimos aproximadamente como 10 horas laborales al año, ¿sale? O sea, como si fuera un día completo, falta el trabajo, más de un día, porque son 8 horas, jornadas de 8 horas, ¿no? Más de un día en el año falta el trabajo por síntomas vasomotores, solamente por síntomas vasomotores. Y ahora, independientemente de que falte el trabajo ese día, por los síntomas vasomotores, perdí al año aproximadamente $10,000. Digo, $10,000, 10,000 pesos, porque son $500, 10,000 pesos. Es decir, en productividad laboral no contribuí, ¿sale? Con 10,000 pesos. Y eso es por mujer. Ahora, la prevalencia de síntomas vasomotores y de menopausia en la población es enorme. De hecho, todas las mujeres van a atravesar por menopausia. Entonces, si sumamos todo eso, el impacto que tiene al año es muchísimo. Se calcula que entre desempleo, pérdida de productividad, de tiempo dedicado al trabajo y pérdida económica, exacto, tenemos una suma de $2,000 millones al año perdidos, solamente por síntomas vasomotores, ¿no? Y esa es la parte que está muy interesante. Generalmente los síntomas vasomotores son menospreciados, porque solo es un bochorno, ¿no? Bueno, si solo fuera un bochorno no tendría este impacto que tiene. Ok, entonces, ¿de dónde vienen los síntomas vasomotores? Los síntomas vasomotores son el cuerpo intentando regular la temperatura corporal, porque es secundario a alteraciones en la temperatura corporal central. Tenemos dos componentes de temperatura, recuerden, tenemos la temperatura periférica, que es muy regulada por vasodilatación y vasoconstricción, por sudoración, por ejemplo, y de hecho es un mecanismo muy eficaz para regular la temperatura. Y tenemos la temperatura corporal central, esa es la que está en tronco y abdomen, ¿sale? Es la que medimos en recto, por ejemplo. Entonces, esa temperatura tiene que estar en un rango súper estrecho. Esta es la temperatura que no puede variar, no se puede permitir variar, ¿no? Entonces, esta es la gráfica que más o menos demuestra un bochorno representativo en una mujer. Lo que quiero que noten aquí es cuánto tiempo antes empieza el bochorno. ¿Cuánto dura un bochorno, más o menos? A las personas que han vivido aquí un bochorno. Ajá, 1 minuto, 3 minutos, ¿no? Y eso es una vez que se tiene la sensación, ¿no? Ok, entonces aquí empezó en el minuto 0 y el bochorno, ustedes dicen que duró 3 minutos, 1 minuto, pues bueno, aquí dice que duró aquí, las alteraciones en la temperatura corporal central
no duran 3 minutos, duran más de 10 minutos esas alteraciones, ¿no? Para que vuelva a recuperar eso. Y ahora, el bochorno en realidad empezó no en el momento que tenemos la sensación de calor, empezó desde antes y empezó aproximadamente 20 minutos antes el bochorno, ¿sí? Y esto lo vemos porque aumenta la temperatura corporal central en unas pequeñas centésimas de grado, pero eso es suficiente. Eso es suficiente para disparar los mecanismos de disipación del calor. Entonces, por eso es importante ver el impacto completo que tiene el síntoma vasomotor. Es hasta aquí que no sube la temperatura corporal como 5 centésimas de grado, que entonces no se disparan estos mecanismos, pero el bochorno empezó antes. Ok, ¿quién es el responsable de todo esto o el malo de la película? Son las neuronas Candy. ¿Sale? Se les presento a las neuronas Candy. Candy es un acrónimo que significa quispeptina, neurocinina B, dinorfina. Son neuronas que están en el hipotálamo. Son neuronas que durante la menopausia se hipertrofian por la falta de estrógenos. Esas neuronas son sensibles a estrógenos. Y cuando yo estudié medicina me acuerdo que nos enseñaban el eje y nos decían, claro, y los estrógenos van al hipotálamo y a la hipófisis y ahí tienen ¿cómo se llama? Hacen el asa de retroalimentación negativa. Pero decían algo muy confuso. Yo me acuerdo muchísimo el Ganon que decía algo muy confuso. Pero las neuronas GNRH no tienen receptor de estrógenos. Entonces decías, entonces ¿cómo le hacen? ¿No? ¿Cómo estas neuronas que no tienen receptor de estrógeno, porque no lo tienen, no lo expresan, cómo es que se enteran de que ya hay que bajarla al GNRH? Bueno, pues son las neuronas Candy. Las neuronas Candy sí tienen receptor de estrógeno. Ellas sí pueden percibir la baja o el aumento de estrógenos a lo largo del ciclo menstrual. ¿Va? Entonces, es por eso que estas neuronas se conectan con las GNRH y son las responsables de los pulsos de GNRH que observamos. ¿Sale? Esta actividad pulsátil que tiene el GNRH de liberación es por las neuronas Candy. Y estas son las que finalmente cierran el asa de retroalimentación. Las neuronas Candy, por algún accidente evolutivo, también son responsables de controlar la temperatura, ¿sí? Y es una función, y aquí sí están relacionadas, pero sí las quiero separar. Una cosa es la regulación de la actividad reproductiva, hormonal reproductiva, y otra cosa es la regulación de la temperatura. Como les digo, por algún accidente evolutivo, estas mismas neuronas son las responsables de hacer las dos funciones, pero son cosas separadas. Los vamos a separar acá, y me voy a centrar en el tema de la temperatura. Entonces, las neuronas Candy, antes de la menopausia, son neuronas que responden, como les dije, a estrógenos y a un péptido que se llama neurocinina B. La neurocinina B está muy expresada en todo el cerebro, también en el intestino, y hay receptores en casi todas partes. Pero estas neuronas en particular tienen un receptor muy particular que se llama NK3, o la isoforma 3 del receptor de neurocinina B, ¿no? Entonces, NK3. Y también tiene un receptor de estrógenos. En un modelo muy simple, muy simplificado, el estrógeno disminuye la temperatura y la neurocinina B la aumenta, ¿sí? Entonces, lo repetiré de otra manera. El estrógeno enfría o estimula los mecanismos para enfriar y la neurocinina B aumenta la temperatura. Durante la menopausia se acaba la estimulación estrogénica de las neuronas Candy. Entonces, como se termina esta estimulación estrogénica, las neuronas Candy es el de los pocos ejemplos en el sistema nervioso que se hipertrofia de manera natural. Entonces, todas las mujeres durante menopausia tienen neuronas Candy hipertrofiadas, ¿sale? Y eso es fisiológico, eso es normal, esto pasa. El problema es que, como tenemos una baja de estrógenos, entonces ahora nadie contrarresta a la neurocinina B. Entonces, la neurocinina B está todo el tiempo estimulando. ¿Se acuerdan que dijimos? La neurocinina B aumentaba o disminuía la temperatura. La aumentaba la temperatura. Entonces, como aumenta la temperatura, ya no hay nadie que detenga el aumento de temperatura, ¿sale? Ya no están los estrógenos para detener este aumento de temperatura, y todo el tiempo tenemos la señal de aumenta la temperatura, aumenta la temperatura, aumenta la temperatura, sin paro. Y esto es lo que finalmente provoca, me voy a saltar esta, ¿sale? Esto es lo que finalmente provoca que tengamos el aumento de temperatura corporal, y entonces se disparan los mecanismos de disipación de calor, que es el bochorno. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué hacemos actualmente para tratar los estrógenos? Para tratar los bochornos. Entonces, para tratar los bochornos, para empezar nos tardamos mucho. Bueno, las mujeres se tardan mucho en acudir a eso. Y también el médico se tarda mucho, como les digo, esta discrepancia, ¿no? Está hasta cómica entre lo que dice el médico y lo que dice la paciente. Entonces nos tardamos mucho en darnos cuenta que es un problema y que se tiene que tratar, que se tiene que hablar y se tiene que tratar. Acá, esta encuesta fue en Estados Unidos y también se me hizo alarmante, porque si es en Estados Unidos no me puedo imaginar aquí. Aquí ya tenemos la cifra también. Entonces dice acá que se hizo una encuesta y se le preguntó igual
a ginecólogos o a médicos de primer contacto. Por ejemplo, el médico familiar. Acuérdense que ya no hay, no hay médico general. Entonces, se le preguntó al ginecólogo o al médico de primer contacto, ¿cuánto tiempo se tarda tu paciente en ir por síntomas vasomotores o por menopausia? Entonces, aproximadamente se tarda entre 6 y 12 meses, la mayor parte de las mujeres, en acudir por primera vez a ver lo de la menopausia. O sea, es decir, tenemos ya un año con síntomas vasomotores y apenas la paciente está acudiendo. Y ojo, eso es lo que dice el ginecólogo. Habría que preguntarle aquí qué dice la paciente, qué opina la paciente. Y ahora, la mayor parte de los ginecólogos prescribe medicamentos que se pueden conseguir over the counter o se pueden conseguir así en la farmacia, ¿sale? O que son medicamentos de receta. Allá acuérdense que la mayor parte es con receta. Entonces, estas son las opciones que se utilizan actualmente. Tenemos los tratamientos hormonales. Sabemos que esos son muy eficaces y que tratan varios aspectos de la menopausia. Las terapias no hormonales para los síntomas vasomotores, que tenemos a los antidepresivos, por ejemplo, a los inhibidores de la recaptura de serotonina o a los mixtos, inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina. Tenemos también antihipertensivos como la clonidina, que se ha usado para los síntomas vasomotores, los gabapentinoides y los anticolinérgicos, ¿sale? Y tenemos otras terapias, otras modalidades terapéuticas no farmacológicas que también ayudan. Por ejemplo, modificaciones en el estilo de vida. La Sociedad Norteamericana de la Menopausia, de hecho, ya no recomienda que recomendemos eso a los pacientes, ¿sale? Porque la paciente se frustra mucho. O sea, le dice, uno tiene que hacer ejercicio. Y ahí va la paciente, hace un montón de ejercicio y sigue con los síntomas vasomotores. Entonces, eso frustra mucho a los pacientes. Digo, lo sabemos. Incluso uno cuando nos pasa, es muy frustrante esto. También las técnicas mente-cuerpo. Solamente la terapia cognitivo-conductual tiene evidencia de primer nivel para los síntomas vasomotores. Las demás, incluso NAMS, la Sociedad Norteamericana de Menopausia, no lo recomienda. Dice que también no es recomendable hacer esto porque nomás se va a frustrar a la paciente. Y medicina tradicional, bueno, ni se diga. De hecho, es muy enfático NAMS en decir que los fitoestrógenos, o sea, es decir, las isoflavonas, por ejemplo, no tienen evidencia de calidad y no se pueden recomendar porque no tienen evidencia de calidad. No dicen que no funcionen. Lo que dice es, no hay evidencia de calidad que diga que funcionen o que no funcionen, entonces no lo recomendamos por eso. Igual con los demás suplementos alimenticios. El bloqueo del ganglio estelar es una cosa muy curiosa porque es un procedimiento invasivo, no es para cualquiera, es para casos extremos, pero tiene un nivel de eficacia insuperable. Ese sí es prácticamente 100%. Ok, bueno, esos son los tipos de terapia hormonal, como les había dicho. No me voy a centrar en esto, lo que me quiero centrar más bien es en la terapia no hormonal. La terapia no hormonal para el tratamiento de los síntomas vasomotores, que tenemos todas esas opciones. En México hemos visto que las más comunes o las más populares son los inhibidores de la recaptura de serotonina o los no selectivos de serotonina y norepinefrina, ¿no? Como la desvenlafaxina. No sé, aquí ustedes ¿están de acuerdo con esta diapositiva, con este slide? ¿O ustedes utilizan otra cosa que no venga en este slide? ¿Sí? Ok. Sí, otros son, por ejemplo, la clonidina, que de hecho es un antihipertensivo que es difícil de conseguir en México. Sí se puede conseguir, pero no es común. Entonces, que se puede utilizar. Los gabapentinoides, el problema de los gabapentinoides son los eventos adversos, sobre todo la somnolencia, que no es nada cómoda. No cualquiera los además se necesitan dosis bien altas, sobre todo de gabapentina, para ver la reducción. Entonces, no es cómodo para la paciente. Y la oxibutinina, igual, si es una paciente, por ejemplo, con síndrome geniturinario que está teniendo incontinencia, por ejemplo, aquí esto podría ser útil, la oxibutinina. El problema es que también, como es un anticolinérgico, empeora el deterioro cognitivo. Si la paciente por alguna otra causa tiene deterioro cognitivo, esto va a ser un problema, lo de la oxibutinina, ¿no? Por ejemplo, si tiene niebla mental por la propia menopausia o la paciente ya tuvo un evento vascular cerebral por alguna otra razón, ¿sale? Y nosotros le damos un anticolinérgico, pues va a tener mayor deterioro cognitivo. ¿Sale? De hecho, el único, y bueno, estos tienen una eficacia que son un perfil de seguridad y de eficacia que los hace pues, populares. De hecho, por eso son bastante populares, ¿no? Porque son bastante aceptables estos. O sea, me imagino que muchos de ustedes utilizan justo estos, ¿no? Paroxetina, desvenlafaxina, venlafaxina, o algunos de estos. Entonces, perdón. Ajá, sí. Entre otras cosas, ¿verdad? Sí, ese es el problema. Perdón. Sí. Ajá. Sí.
alguna vez alguien dijo que sertralina, yo nunca he visto el video. Es muy buena pregunta. De hecho, por la FDA solamente está aprobado la paroxetina en una dosis que no existe en México, que es la de 7.5 miligramos. O sea, ahí está la de 20 y es dificilísimo encontrar la de 10, pero se puede. Entonces no vamos a poner a la paciente a partir tabletas más para alcanzar la dosis, ¿no? Entonces, la desvenlafaxina es otra opción bastante aceptable, ¿sale? Y de hecho, venlafaxina y desvenlafaxina tienen evidencia de calidad, ¿sale? O sea, sí son ensayos clínicos, aleatorizados, controlados con placebo, ¿sale? Que tuvieron muy buenos resultados. Entonces, estos sí son recomendables justo por eso, porque tienen buena calidad en esto. El problema es que la FDA no los aprobó. Por alguna razón, no se buscó la aprobación regulatoria, ¿sale? Y de los otros, la evidencia es, o sea, a medias tintas. Sobre todo para sertralina, que es muy popular también. Ajá, aquí en México, sertralina no tiene evidencia de calidad. Citalopram sí, pero sertralina no. Entonces, por eso es como de... De hecho, esta diapositiva justo dice esto. Miren, aquí está el estudio que les contaba. Fue en 365 mujeres con desvenlafaxina 100 miligramos. Y tuvieron una reducción media de 5.3 bochornos. Tenemos en cuenta que el promedio son 10 bochornos al día. Entonces, fue una reducción como del 50%, ¿no? En comparación con una reducción del 41% con placebo. Entonces, el efecto, si ustedes separan eso, o restan esa diferencia entre placebo y desvenlafaxina, pues fue apenas el 10%, ¿sale? De reducción contra placebo de esto. Entonces, pero bueno, sí tenemos esa opción de calidad. Okay. Ok. Entonces, me voy a pasar ahora a esta. Y bueno, yo les vengo a presentar otra opción terapéutica para los síntomas vasomotores. O sea, esta opción terapéutica es nueva. En México, ¿cuándo la aprobaron, May? ¿Te acuerdas? En octubre del año pasado tuvimos la aprobación regulatoria, entonces esto viene calientito, así del horno, esto es nuevo de paquete. Se llama Fezolinetant, ¿sale? Y su única indicación es el tratamiento de los síntomas vasomotores asociados a la menopausia. Aquí quiero ser muy enfático, no trata ningún otro aspecto de la menopausia, solamente los síntomas vasomotores, ¿sale? Entonces, esto es importante. Fezolinetant pertenece a una nueva familia de fármacos, de hecho está abriendo o inaugurando su clase terapéutica, que son los antagonistas de la neurocinina 3, del receptor de neurocinina 3, ¿sale? O los antagonistas de la neurocinina, son los nuevos medicamentos. En México nada más tenemos uno extra, y les aseguro que no saben cuál es. Casi se los podemos apostar si quieren a eso. ¿Han escuchado de Emen? No, ¿verdad? Bueno, ese fue el primerito de los antagonistas de la neurocinina que se utiliza para náuseas asociadas a quimioterapia o en el postquirúrgico, ¿no? Se llama apripetant, ¿sale? Apripetant. Pero sí, es muy poco conocido en México. Sí está disponible, es fácil encontrarlo, curiosamente, pero muy poco conocido, la apripetant, ¿sale? Fezolinetant sería el segundo en México que llega, que es un antagonista al receptor de neurocinina, ¿sale? Puesto que bloquea la señalización por el receptor de neurocinina 3. ¿Se acuerdan que neurocinina 3 era responsable? ¿Perdón? Exactamente, era el que estaba sin paro. Ajá, no había nada que lo detuviera o que lo contrarrestara. Entonces, esto nos evita el aumento de la temperatura. Va a llegar otro medicamento también que se llama el Insanetant, ¿sale? Ni siquiera está aprobado en Estados Unidos, todavía sigue en desarrollo clínico. Y este es un antagonista dual contra el receptor 1 y el receptor 3, ¿sale? Entonces 1 y 3. Y el Fezolinetant es exclusivo para el receptor 3, solamente bloquea y es muy selectivo al receptor 3, ¿sale? Ok. Y esto la aprobación regulatoria la obtuvimos a través de 2 ensayos clínicos grandes que se llaman Skylight 1 y Skylight 2. Entonces, los estudios Skylight incluyeron mujeres entre 40 y 65 años de edad, es decir, en la mera menopausia, con síntomas vasomotores de moderados a severos. Aquí no se estudiaron síntomas leves, no se permitió que se incluyeran mujeres con síntomas leves. El objetivo principal fue evaluar el efecto de Fezolinetant frente a placebo para ver la reducción en frecuencia e intensidad. No solamente la frecuencia, sino la intensidad de los síntomas vasomotores, ¿sale? Y se evaluó, además de esto de frecuencia e intensidad, se evaluó otros aspectos alrededor de la calidad de vida. Por ejemplo, escalas de calidad de vida, sueño, productividad, entre otras. Entonces, como les dije, son mujeres, eran mujeres posmenopáusicas en la población de estudio, 40 a 65 años, mujeres de nacimiento,
Vean el índice de masa corporal que se admitió entre 18 y 38, que es yo creo que muy similar a lo que tenemos aquí en México. De hecho, ahorita vamos a ver a la población, ¿sale? Y sin ninguna patología de base. Y este es el diseño del estudio. Entonces, en el día, me voy a pasar para acá. Entonces, esta fase de aquí, antes de que empecemos la aleatorización, durante esta fase se le conoce como screening. Entonces, a la paciente se le invita al estudio, firma consentimiento y entonces se hace como su historia clínica para ver si esta paciente realmente es candidata al estudio, ¿no? Se le evalúa la frecuencia y la intensidad. Se les dio un iPad a las mujeres para que ahí estuvieran ellas registrando sus síntomas vasomotores. Después de que se hace el screening y selección, se aleatorizaron a 3 brazos, ya sea placebo, de acá, fezolinetant de 30 miligramos y 45 miligramos. Esto es porque a pesar de que ya habíamos estudiado en los fase 2 ese tema de farmacocinética y de toxicidad, como era muy seguro el medicamento, entonces dijeron, bueno, vamos a probar estas 2 dosis para ver cuál es más eficaz. O sea, ya vimos que son seguras las dosis en el estudio previo, vamos a ver cuál es más eficaz ahora. Y eso se estudió durante 12 semanas, es decir, 3 meses solamente, y después a los pacientes se les invitó a una extensión de 40 semanas para cumplir el año completo, pero ahora sí todas a fezolinetant, ya no se valía placebo, ¿sale? Y bueno, después el estudio se terminó al año, ¿no? La extensión más bien. Ok, esta es la población de estudio, y aquí hay varios aspectos bien interesantes de la población de estudio. Por ejemplo, el 22% eran hispanas o latinas, a pesar de que no hubo sitios en México. México no fue parte de los ensayos clínicos, porque Astelas es muy chiquito y no habíamos llegado bien a México. Entonces, por eso no habíamos sido incluidos. Pero sí se incluyó población latina de Estados Unidos. Que aunque sí son latinos, sí son diferentes. No son latinos, ¿no? Bueno, vean, también hubo un problema aquí que la mayor parte de las pacientes fueron blancas, eso sí, el 80% de las pacientes fue blancas, fueron muy poquitas afroamericanas. Entonces ya están corriendo otros estudios para ver en otras poblaciones cómo se comporta también fezolinetant. La edad media fue de 54 años, casi 55, entonces muy representativa menopausia, con un índice de masa corporal casi de 30, 28, pues eran pacientes, ¿cómo se llama? Con aumento de peso. Más o menos como el 15% eran fumadoras, ¿sale? Actual en ese momento. Y esa es la parte que a mí se me hace la más escandalosa, la verdad, del estudio. Yo no soy ginecólogo de formación, ustedes son ginecólogos, a lo mejor a ustedes no se les hace escandaloso, pero a mí se me hizo escandaloso cuando lo vi. Ven el tiempo desde el inicio de los síntomas al reclutamiento, o sea, el tiempo que había pasado la paciente. Eso está medido en meses, entonces es de 82 meses. ¿Cuántos son 82 meses? 7 años, casi 7 años, o sea, 6 años, 10 meses, 7 años, o sea, no me lo puedo ni imaginar. O sea, yo estaba, que no daba crédito cuando vi esto. Ok, y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Entonces a los pacientes se les dio fezolinetant y se evaluaron los resultados. Primero quiero que vean en la basal cuántos bochornos tenían al día las mujeres. Entonces las mujeres aquí en este estudio, aquí primero vamos a ver frecuencia, cambios en la frecuencia de los síntomas vasomotores, y este es el basal. Entonces las mujeres tenían 10 bochornos moderados a severos, ojo, esos no eran leves, eran moderados a severos al día, lo que significa que de 10, aproximadamente 10 veces al día se tuvieron que tener la actividad diaria. Interrumpió de cierta manera la actividad diaria estos bochornos, 10 veces al día. Entonces a mí también se me hace demasiado esto. Y vean, ese es el cambio a la semana 4 y a la semana 12 de la frecuencia. Entonces veamos que en el basal, como les digo, el placebo tuvo 10 síntomas vasomotores al día, se redujo 3.3, es decir, de 10 pasamos a 7. Ahora, los de fezolinetant pasaron de 10 a 5, ¿sale? A poco menos de 5, o sea, como entre 4 y 5 síntomas vasomotores. Vamos a cerrarlo en 5. Entonces, vean, a la semana 4 tenemos una reducción a la mitad de síntomas vasomotores. Y para la semana 12, 3 meses después, tenemos una reducción que se va a el 70%. Ahora estamos al revés. Ya no me quedaron 7, más bien me quitaron 7 y me quedé con 3 síntomas vasomotores. De 10 que empecé, ya nomás tengo 3, ¿sale? Y vean cómo el placebo más o menos se queda igual. A pesar de que pasaron más semanas, el placebo se queda aproximadamente igual. Y estas son las diferencias respecto a placebo de las 2 dosis evaluadas. ¿Sí? Entonces, por lo pronto aquí no vemos diferencia entre las dosis. La de 30 y la de 45, aparentemente ambos fueron eficaces y significativamente diferentes respecto a placebo. ¿Sale? Si hay alguna duda aquí, por favor, con todo gusto deténganme. Dígame. Y no se refiere si los bochornos eran de la misma.
Excelente pregunta, doctor, porque aquí no venía preparado, pero aquí está la posibilidad donde dice la intensidad. La intensidad también se midió en una escala que va del 1 al 3. El 1 era leve, 2 era... y tal cual. O sea, si yo tenía un síntoma leve, entonces se me sumaba un punto. Si tenía uno moderado, 2 puntos. Severo, 3 puntos. Se sumaban y se promedio el día, tal cual. Entonces, vean, la mayor parte de las mujeres, el promedio tuvo este promedio de 2.4 de intensidad. Quiere decir que estaba entre moderado y severo. En promedio, ¿no? Los síntomas vasomotores. Vean cómo tenemos esta reducción. Es menos dramática, pero sí hubo reducción. Quiere decir que esas pacientes en el basal a las 4 semanas se redujo en el placebo. De ser entre moderado y severo, pues a quedarse en moderado. Moderado así tablas, ¿no? Porque es 2.43 menos 0.27. Ahora, el de 2.4, el fesolintán de 30, pasó igual de ser entre moderado y severo a quedarse en moderado solamente. Y sí pasó un poquito ya se pasó al lado entre leve y moderado, ¿no? A las 12 semanas es cuando vemos el mayor cambio, ¿sale? Y ahora sí, la mayor parte de los pacientes tuvo un cambio que fue de moderado a leve. Es decir, sí es cierto, se me redujeron 7 síntomas vasomotores, 7 bochornos al día, y me quedan 3. Pero esos 3 que me quedan ya no son severos, ahora son o moderados o leves. Entonces ya no me interrumpen las actividades de la vida diaria, lo cual es muy importante, ¿sale? Y esta gráfica en realidad a mí me gusta más porque vemos el cambio a lo largo del día. A lo largo del tiempo, perdón, a lo largo del día. A lo largo del tiempo. Entonces, la de arriba, la gris es placebo, ¿sale? Y estas dos son fesolintán de 30 y de 45, ¿sale? Entonces, de hecho, hasta ahorita no puede hacer uno un veredicto de cuál dosis es mejor, ¿no? Parecen ser iguales. Yo me iría con la dosis de 30 porque, pues, es para exponer menos al paciente al fármaco. Lo interesante de esta gráfica es que yo les mostré los datos a las 4 semanas y a las 12 semanas. Lo que me gusta de esta gráfica, como les repito, es que se ve el cambio desde la primera semana. Entonces, vean, desde la primera semana se está separando de placebo y de hecho es estadísticamente significativo. Entonces, desde la primera semana la paciente va a observar reducciones en los síntomas vasomotores, ¿sale? En la intensidad y en la frecuencia. Ese es de frecuencia, les muestro la intensidad. Igual, tenemos esta reducción. Yo sé que la gráfica no ayuda, pero esto es estadísticamente significativo. Entonces, desde la primera semana la paciente ya observa cambios. Tenemos por ahí algunos reportes anecdóticos, aquí ya voy a ser muy enfático, que es anecdótico, que dicen que desde el día 3. O sea, hay pacientes que desde la primera toma dicen, ya se me bajaron, ya pude dormir, ¿sale? Entonces, y hay pacientes que dicen, yo ya noté el cambio total a los 3 días, ¿sale? Como les dije, eso es anecdótico, la mayor parte de los pacientes refiere en la primera semana, en algún momento de la primera semana, refiere este cambio, ¿sale? Ok. Y es la extensión a las 52 semanas. Entonces, a pesar de que medimos a las 4 y a las 12 semanas, también eso es interesante porque las pacientes con placebo que se cambiaron a fezolinetant, vean que es esta gráfica de acá, entonces vean, se cambian a fezolinetant a la semana 12 y aquí no viene a la semana 13, viene a la semana 16, pero ven el cambio inmediato. En cuanto se cambian a fezolinetant, también tienen la misma reducción, ¿no? Entonces, esto habla de la selectividad del fármaco y de lo eficaz que es. Ok. Ahora, hubo otros resultados claves de eficacia y aquí el que les quiero mostrar es PROMIS. PROMIS es una escala, de hecho, es una iniciativa de la OMS, PROMIS. PROMIS es una iniciativa de la OMS que lo que hace es tratar de diseñar un instrumento o un cuestionario para evaluar diferentes aspectos de la calidad de vida. Particularmente PROMIS se va a sueño, entonces evalúa calidad del sueño. Y son un cuestionario enorme, son como 1000 preguntas. Entonces no le vamos a hacer las 1000 preguntas a la paciente. Lo que hacemos es, le hacemos una versión resumida que se llama 8B, que habla acerca de calidad del sueño en la noche, durante la noche. Es decir, ¿cuántas veces te despertaste en la noche? ¿Pudiste quedarte dormida de corrido toda la noche? Cuando te despertaste, ¿te pudiste quedar dormida rápidamente? Entonces, ese tipo de preguntas son las que hace PROMIS. PROMIS, entre más puntaje, es peor la calidad de sueño. Entre menos puntaje, es mejor la calidad de sueño. Entonces, la idea es reducir el puntaje de PROMIS. Y aquí es donde... Ay, se murió mi computadora. Y ya me lo había advertido. Santi, ¿me ayudas? Ahí está. Entonces, les cuento. PROMIS, Sí, perdón, se me fue, me estaba tan emocionado que se me fue. Entonces, PROMIS habla acerca, como les dije, de calidad de sueño durante la noche. Entonces, qué tan de buena calidad son las horas de sueño durante la noche. Entonces, como les digo, entre más puntaje es peor sueño, menos puntaje es mejor sueño. Entonces, vemos una reducción, ahora sí, con fezolinetant en el puntaje de PROMIS. Espérame, es que es... Ahí está.
en el puntaje de PROMIS. Y ahí sí vimos una reducción mayor con la dosis de 45 miligramos respecto a la de 30. Y es por eso que al final se decidió comercializar o buscar aprobación para la dosis de 45 miligramos y no la de 30. De hecho, es la única forma o la única formulación que van a encontrar en el mercado. No existe otra. O sea, solamente tenemos aprobada la dosis de 45 miligramos. ¿Sale? Y ahorita vamos a hablar acerca de la seguridad, porque esa es la otra parte importante. Sí, exacto. Vamos a ver el perfil de seguridad de los eventos adversos. Ahí está. Entonces, era lo que les decía. Entonces, PROMIS bajó más, y aquí se nota muy claramente, ¿no? Bajó mucho más con la dosis de 45 miligramos en comparación con la de 30. Entonces, por eso que se eligió la dosis de 45 miligramos al final para comercializar. Entonces, hablemos de seguridad. Para seguridad, tenemos un ensayo clínico aparte que se llama Skylight 4, ¿sale? Entonces, tenemos el 1 y el 2 que es para eficacia y el 4 que evaluó seguridad. Y además, seguridad a largo plazo. La mayor parte de los ensayos clínicos para síntomas vasomotores duran 3 meses, precisamente. Solamente duran 3 meses. Acá, la empresa decidió aventarse uno de seguridad que durará un año completo de exposición. Y los criterios de inclusión fueron básicamente los mismos. Fueron la misma población de mujeres, ¿sale? Pero aquí se le pidió a la mujer, y sí fue mucho pedir, se le pidió a la mujer que donara muestras, que se dejara hacer biopsia de endometrio. Y ya ven que es un procedimiento bien agradable la biopsia de endometrio. Ajá. Sí, entonces, por eso muy pocas mujeres se dejaron. Y ese ensayo clínico duró mucho, por lo mismo. Pero sí se pudo obtener. Entonces, se obtuvo datos sobre densitometría ósea, sobre mama y sobre endometrio. Entonces, esto fue bastante valioso de este ensayo clínico. Ahora, lo que quiero que vean es el perfil de eventos adversos. Entonces, aquí está la proporción de todos los eventos adversos emergentes con el tratamiento. ¿Qué significa esto? Son eventos adversos que aparecen porque la paciente se tomó una pastilla. ¿Sale? Ahora, que estén relacionados o no con la pastilla, con el medicamento, eso es aparte. ¿Sale? Es paciente que entró y se tomó una dosis de lo que haya sido placebo o fezolinetant, ya, cuenta a ver si tuvo evento adverso o no. Y vean que las proporciones son similares, como el 64% tuvo eventos adversos, cualquiera, el que fuera, ¿no? Relacionados con el medicamento, ahora eso ahí cambió la situación, entonces tenemos que fue alrededor del 15%, pero lo interesante fue que también el placebo tuvo evento adverso relacionado con el medicamento en la misma proporción, ¿no? Entonces, en realidad, pareciera que no es en realidad relacionado con el medicamento. Serios fueron muy poquitos, el 2.3% solamente, y serios relacionados con el medicamento también fueron prácticamente casi nada. Vean, hubo 1 con placebo, y hubo 3 con fezolinetant de 45 miligramos, y 0 con el de 30, ¿no? Muerte solamente hubo 1, fue en el grupo de fezolinetant 30, y esta paciente la atropellaron. Sí, la atropellaron mientras iba en bicicleta. Sí, sí, pues sí. No, para que sepan de qué se murió, pues, o sea, no fue cáncer endometrial o... No, o sea, hepatotoxicidad, no, fue la atropellaron. Sí, sí. Ahora, de los que fueron por gravedad, tenemos igual una proporción similar de eventos adversos, y es interesante, este estudio se ocurrió durante la pandemia. Entonces, ¿adivinen cuál fue el evento adverso más común? COVID. Ese fue el evento adverso. O sea, porque fue todo lo que la paciente tenga, como, o sea, lo atropellaron y se murió, cuenta como evento adverso. Porque no era el efecto terapéutico esperado del medicamento. Eso no es el efecto terapéutico esperado. Entonces, pero bueno, el evento adverso más común para este estudio fue COVID. ¿Sale? Y el otro evento adverso muy común fue cefalea, ¿no? Que bien pudo haber sido por el mismo COVID. Dígame. ¿Y estas mujeres con útero y sin útero es lo mismo? Sí. Sí, de hecho, se hizo el análisis de subgrupos de pacientes con útero y sin útero. No hubo diferencias tampoco. Sí, es muy interesante. Esa diapositiva no la traigo, pero sí se estudió. Pero también con pacientes sin útero, sin ovarios, también. Sí. Exacto, cuando decimos sin útero es sin ovarios. Ajá, ese paciente no tenía ovarios. Y traigo esta porque esta es la que más me han preguntado. ¿Perdón? Les traigo esta porque es de las que más me han preguntado, pero en realidad se evaluó también seguridad ósea y salud ósea y mamaria. Entonces, esa es la de la endometrial. Entonces, vean, la proporción de pacientes con hiperplasia endometrial durante el estudio fue una paciente con la dosis de 45 miligramos y cáncer, ahora sí cáncer, fue una paciente con la dosis de 30, nada más. O sea, no hubo más. Y no, la FDA considera que si esta proporción es arriba del 1%, pues ya hay que alarmarse y hay que investigar qué pasó.
Pero como no supera esta proporción, la FDA dice es seguro para salud endometrial. La misma situación para salud ósea y salud de mama, ¿sale? Que lamentablemente esas diapositivas no se las traigo. Lo que sí es que lo que es un evento adverso que sí está relacionado con el medicamento y el que hay que ponerle atención es elevación de transaminasas hepáticas. ¿Sí? Que esto ocurre con cualquier medicamento. Dígame, doctor. ¿Qué estudio utilizaron para corroborar ¿La qué? salud mamaria? Salud mamaria. No me acuerdo, pero no me acuerdo el estudio exactamente. Entonces, se refiere al procedimiento, ¿verdad? Sí, al procedimiento. No me acuerdo exactamente, pero me parece que fue mastografía solamente. O sea, para ver. Ajá, no fue biopsia. Ajá, ¿perdón? Mastografía, fue mastografía. Ajá. Mastografía sí, pero no se hizo biopsia, solamente mastografía. Sí, lo que no me acuerdo son los detalles de la mastografía, eso es lo que no me acuerdo bien. Como les digo, entonces, la elevación de transaminasas hepáticas fue el evento adverso de cuidado o de especial atención que sí hay que tener con fezolinetant. Aquí está la proporción de pacientes que tuvo cualquier elevación de transaminasas hepática. Entonces, a partir de tres veces el nivel normal es cuando uno se preocupa, se empieza a preocupar. Entonces, la proporción fue como de entre el 1 al 2%. 2% fue más con fezolinetant, ¿no? O sea, sí se aumentó la proporción de pacientes con elevación de transaminasas hepáticas. Ahora, pacientes que cumplieran criterios de patotoxicidad inducida por fármaco fue 0. No hubo ninguna paciente que cumpliera esos criterios formalmente, ¿sale? Pero sí hubo elevación de transaminasas hepáticas. Entonces, parece que fezolinetant en combinación con algunos medicamentos podría provocar eso, ¿sale? Ahora, en la vigilancia post-comercialización que ya hemos tenido, tenemos exposición en más de 100,000 pacientes en Estados Unidos y en Europa. Solamente ha habido 22 casos igual de elevación de transaminasas hepáticas, de los cuales algunos sí han sido preocupantes, pero han sido algunos, o sea, de 100,000 pacientes, solamente algunos han sido muy preocupantes. Los demás se han resuelto, simplemente se suspende el medicamento, bajan las transaminasas y listo. Y ustedes incluso pueden reiniciar el medicamento, ¿sale? Porque no necesariamente es por el medicamento, insisto. Ok. De hecho, la ley, perdón, doctor. Exacto, de hecho, exacto, justo. La ley de High es una regla es una mnemotecnia que nos permite ver qué pacientes o evaluar qué pacientes tienen un alto riesgo de hepatotoxicidad inducida por fármaco, ¿sale? Entonces, la ley de High se tiene que aumentar 2 veces la bilirrubina total y 3 veces o más ALT o AST, cualquiera de las dos. Entonces, aquí están todos los pacientes del estudio de Skylight 4, de hecho aquí están todas, y aquí está el código de colores para veamos a qué grupo pertenecen. Entonces, vean, con fezolinetant sí tenemos pacientes que les elevaron ALT o AST, sí ocurrió, y de hecho hubo uno que otra con placebo, como pueden ver acá, ¿no? Entonces, sí hubo elevación de transaminasas hepáticas, pero no hubo ninguna paciente que cumpliera la ley de High. Entonces, esto es importante porque quiere decir que una vez que se cumple ley de High, la probabilidad de que esta paciente o de que ese hígado se vaya a recuperar, pues ya es menor esa probabilidad, ¿no? Exacto. Pero acá tenemos muy buena oportunidad porque, como dijo usted, doctor, se puede haber elevado por el alcohol, por el tecito, por la infección que ni cuenta se dio la paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo, etcétera. Perdón, doctor. La ley de High considera alguna de las enzimas hepáticas en especial Sí. en general. Solamente bilirrubinas y ALT o AST. Ajá, nada más. Esas dos, solamente. Sí, no hay que sacar estos especiales ni nada de esto. Y, bueno, con conclusiones se las quiero contar yo. Las conclusiones son, recuerden, los síntomas vasomotores sabemos que son un componente de la menopausia, pero que puede tener disrupción importante en la calidad de vida, sobre todo en algunos dominios como sueño, y que ya hay nuevas opciones terapéuticas como fezolinetant, ¿sale? Que ha demostrado ser eficaz y seguro en esta población. Hay otras poblaciones, y esto ya lo abro como tema de discusión, hay otras poblaciones que estoy seguro que los tienen en la mente, de mujeres que a lo mejor se podrían beneficiar con el medicamento y que estamos estudiando actualmente, ¿sale? Y pues sería todo por mi parte. Preguntas, dudas, estoy a sus órdenes. Y como último favor, no sé si me pueden ayudar a contestar esta encuesta, que a nosotros nos sirve para ver que la educación que les estamos trayendo sí sea lo que ustedes necesitan. O sea, son 3 preguntitas, está bien fácil. El nódulo cardiovascular Sí se estudió y no. Eventos cardiovasculares, así, 0. Nada, absolutamente nada. De hecho, realmente la mecanismo de acción es de no, es un antagonista de neurocinina 3, del receptor es una clase terapéutica nueva por completo. Ajá.
usar su teléfono. Ah, sí, claro. Le regreso. Ya, perdón, ¿ya todos tienen el QR? ¿Ya lo mandaste? ¿Ya? ¿Listo? Dígame. Y acá están mis datos, perdón. Ahora sí, preguntas y respuestas. Quiero preguntarle Ujú. que 40 miligramos, Ujú. Ujú. Sí, de hecho, ya lo tenemos estudiado. Veosa es el nombre del fármaco, el nombre comercial. Ya está estudiado en insuficiencia renal y en insuficiencia hepática. De hecho, se puede administrar, porque está estudiado, en insuficiencia hepática leve a moderada y en insuficiencia renal leve a moderada. ¿Sale? La única regla o la restricción es si las transaminasas hepáticas basales de la paciente, antes de que empiece el medicamento, están 2 veces elevadas, pues ahí es cuando no podemos administrar. Pero si están elevadas menos de 2 veces, sí se puede administrar el medicamento. O sea, sí es seguro, porque ya está estudiado que se puede hacer en esa población. Doctor, con respecto a la tasa de glomerular, No hubo cambios, nada. No se ha estudiado en falla, ¿cómo se llama? En falla renal terminal, ¿sí? No se ha estudiado en esa población. Se ha estudiado en falla renal leve moderada, nada más, pero no se ha visto que aumente o que empeore la tasa de filtración glomerular. En los pacientes que tienen comorbilidades, las que están con depresión, con ansiedad y están consumiendo esos productos, o las pacientes con fibromialgia que están consumiendo esos productos, podemos combinarles. Sí, esa es una excelente pregunta. Fosforinetán se metaboliza a través de un citocromo, por eso tiene ese tema hepático, un citocromo hepático, que es la isoforma 1A2. 1A2. Este citocromo metaboliza pocos fármacos, afortunadamente. ¿Sí? Entonces, uno de los que metaboliza con los que hay que tener cuidado es un antidepresivo muy particular que se llama fluvoxamina, que en México sí hay, pero es bien raro, bien raro. Casi nadie utiliza fluvoxamina. Pero es muy raro, de verdad, muy poco común. Y el otro son las fluoroquinolonas. Con las fluoroquinolonas sí hay que tener cuidado. Ajá. Porque las fluoroquinolonas se metabolizan por ese mismo citocromo. Entonces se podría elevar. Ahí la recomendación es suspendan fosforinetán en lo que está con el antibiótico la paciente, termine el antibiótico, denle 2, 3 días más, a menos que la paciente no lo soporte, pero denle unos días más y ya pueden reiniciar el medicamento. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra duda? Si en el trance del tratamiento el paciente presentara elevación de enzimas hepáticas o de bilirrubina por un proceso diferente, exacto, ¿lo podemos mantener o se lo quiere? Es recomendable retirarlo justo para poder hacer el monitoreo correcto de las enzimas hepáticas y que no tenga un factor confusor adicional. Igual, reducirle y ya que reduzca, regresar, exactamente, sí, nada más. Sí, pero sí se recomienda suspender. ¿Sale? Sí ha habido, el único caso porque sí ha habido un caso en Estados Unidos de hepatotoxicidad asociada al fármaco bien estudiado y que fue fulminante, esa paciente terminó falleciendo, eso fue en la poscomercialización, y fue a raíz de eso que se nos puso el black box warning. Fue una paciente que tuvo elevación de transaminasas hepáticas, se detectó la elevación de transaminasas hepáticas, se le pidió a la paciente que suspendiera, pero la paciente dijo que no. Ella decidió continuarlo. 2 meses después ya estaba en el hospital con falla hepática, ahora sí fulminante. Sí, porque ella decidió hacerlo. No, sí, o sea, tenía síntomas, la paciente tenía... no, pues sí, exacto. Sí, o sea, sí tenía malestar gastrointestinal, sí tenía, creo que sí tuvo ictericia y todo, o sea, pero le dijeron, oye, tienes que suspenderle, la paciente, no, yo quiero, no soporto los bochornos, entonces no quiero. Y pues bueno. los efectos terapéuticos se mantienen si lo suspende el clásico. Mi paciente compró el tratamiento, lo tomó 3 meses y después no lo pudo seguir comprando. ¿Y tiene algún efecto? No lo hemos estudiado. Exacto, no lo hemos estudiado formalmente. Es una pregunta muy buena porque no lo hemos estudiado formalmente. Como el mecanismo de acción es muy rápido, exacto, como el inicio de acción es muy rápido, también hemos visto que el